tardes, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo San Agustín y os voy a hablar del código biológico. Lo primero que a mí me gusta decir es que esto que os voy a comentar no tenéis que creer nada, porque realmente es algo que se puede demostrar todas las veces, en todas las ocasiones, ya que el código biológico no es una técnica, no es un método. Como su nombre indica, es el código en el que la biología se expresa. Trabaja con leyes de la naturaleza que se cumplen el 100% de las veces, en todas las ocasiones, en todas las personas. Si yo os dijera que solo hay 3 causas de enfermedad, ¿me creeríais? Veis que enfermedades hay muchas y síntomas más, pero maneras de enfermarse solo hay 3. Una causa de enfermedad es lo que llamamos los conflictos biológicos. ¿Qué es esto? Bueno, lo primero, aclarar que la gente habla de conflictos emocionales, psicológicos. Eso realmente no es del todo cierto. Los problemas emocionales o psicológicos, eso realmente no existe. Eso es un invento del humano. Los conflictos son biológicos. ¿Eso qué quiere decir? Tú, por ejemplo, vas por la calle y te persiguen y tú tienes miedo. Pero el problema no es que tienes miedo, esa emoción. El problema es que te persiguen, que tu integridad física corre peligro. En el momento que te giras y ves que no es nadie, te lo había parecido y haces y se te va el miedo sin trabajarlo. ¿Por qué? Porque acabas de solucionar tu conflicto, ya no hay peligro. Si tú, por ejemplo, te echan de tu trabajo, vas a tener rabia, miedo, pena, 1000 emociones negativas, pero el problema no son esas emociones. El problema es que ya no tienes trabajo, que es lo que te da la supervivencia. En cuanto encuentras un trabajo igual o mejor, se te van esas emociones sin trabajarlas. ¿Por qué? Porque has solucionado su conflicto. Entonces, cuando nosotros llamamos conflictos biológicos, no nos referimos a las emociones, eso va adjunto, digamos, eso es una consecuencia de. Ahora, esa sería una causa, los conflictos biológicos. Otra causa es lo que llamaríamos el tema bioquímico, que es lo que llamamos la nutrición o la alimentación. Claro, para eso también hay que ver, habría que definir qué es una buena alimentación o una mala alimentación. Como veis, hay 1000 maneras de alimentarse. Está la alimentación omnívora, ¿no?, que es esta como que se come de todo. Están los vegetarianos, los macrobióticos, la paleodieta y un montón de tipos de alimentación, ¿no? Pero como ves, algo falla, porque si tú ves a gente omnívora, todos tienen personas sanas y personas enfermas. Si tú vas a los vegetarianos, igual hay gente que está sana y hay gente que está enferma, y así a todos los estilos. Entonces, ¿por qué? Si alguien tuviera la razón absoluta, estarían todos sanos. Si alguien estuviera totalmente equivocado, estarían todos enfermos. Pero ves que no, que está todo uno sí, uno no, y no se entiende demasiado por qué. Cuando tú entiendes cómo funciona el sistema digestivo, las reacciones químicas y la fisiología del cuerpo, ya nadie te ha de decir cómo comer. Realmente esto que nosotros trabajamos no es una dieta, no es un régimen, no es nada de esto. Es la manera biológica y evolutiva en que tendríamos que alimentarnos, y esto, como os digo, se puede demostrar, ¿no? Y hay como, digamos, 2 temas que nos afectan a la alimentación, que es lo que llamamos la pérdida de minerales, y lo que llamamos intoxicación. Cuando vives uno u otro vas a tener síntomas. El problema es que no entendemos qué es esto. Entonces, esta sería otra gran causa de enfermedad, que es el tema de la desmineralización y de la intoxicación. Y el otro tema sería lo que llamamos el transgeneracional o sistémico, que es, como nos dicen, que ves que hay una madre que tiene una enfermedad y la hija luego la tienen y te dicen es hereditaria, ¿no? La mamá la tiene y la hija también. Esto realmente, gracias a la epigenética, hoy en día también estamos viendo que no es del todo así. La epigenética nos enseña que los problemas o enfermedades genéticas o hereditarias no existen.
Yo os digo esto y sin embargo están, ¿no? Todos podemos ver cómo se transmiten, pero lo que nos enseñan los epigenetistas es que tú no heredas una enfermedad. En el ADN es imposible. Tú lo que heredas es la misma manera de vivir, la misma manera de pensar, la misma manera de comer, y eso te va a llevar a los mismos síntomas. Entonces, cualquier enfermedad que conozcas o está en uno, en otro o en el otro, o sea, o en varios, ¿no? Entonces eso me llevó a la conclusión de pensar que el cuerpo no se enferma. Solo hay dos maneras de enfermarse realmente, y es lo que entra en tu cuerpo, o por tu boca lo que comes o por tu mente lo que piensas. Luego hay otro tipo de enfermedades, pero realmente no son enfermedades, es lo que llamamos traumatismos o accidentes. Vas en el auto y tienes un accidente y te rompes una pierna o te atropellan o una caída, algo así, pues el mejor lugar donde puedes ir es un hospital, no es obvio, pero eso no es una enfermedad, por eso lo sacamos fuera de nuestro triángulo, es un traumatismo por un impacto. Pero todo, absolutamente todo está regido por la biología. ¿Y qué hay en la biología? Todo empieza con un doctor alemán. Él tiene una historia muy interesante. Él se iba de crucero con su familia y en el barco que iba hubo un tiroteo. Y por equivocación dispararon a su hijo, estuvo meses en coma y finalmente murió. Y le dijeron, pues mala suerte, ¿no? Te ha tocado. Entonces, este doctor, al año, él desarrolló un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de pecho. Él en aquella época era director de varios hospitales, es médico oncólogo, radiólogo, especialista en medicina interna, teólogo y no sé cuántas cosas más, y él pensó, qué raro, ¿no? Que dos personas jóvenes y sanas, que nunca hemos tenido nada, tenemos cáncer casi que a la vez. Entonces eso le llamó la atención y empezó a intuir por el evento que habían vivido, y entre otras cosas él empezó a hacer escáneres cerebrales a toda la gente que tenía cáncer y se dio cuenta que toda la gente que tenía cáncer de testículos como él, absolutamente todos, en el cerebro tenían una manchita. Todos los que tenían cáncer de colon en otra parte muy específica tenían otra manchita, el de hígado en otra y estómago otra, y vio que cada cáncer tenía una manchita en el cerebro en un punto exacto. Esto le llamó la atención y dijo, vale, ya sé que una manchita provoca cáncer, pero ¿por qué se hace esta manchita? Por su experiencia, la de su mujer, y entrevistó a más de 2.000 personas con cáncer, se dio cuenta que todos tenían algo común, que eran impactos traumáticos sin resolver. Cuando tú vives un impacto fuerte, muy solo, que no sabes resolver, eso afecta al cerebro, rompe el área electrofisiológica y a partir de ahí es lo que el cuerpo va a tomar una solución biológica. Este doctor siguió investigando y se dio cuenta que no era el cáncer, que eran todas las enfermedades. Él pudo comprobar que cada parte del cuerpo tiene una función biológica. Cuando se altera la función, se altera esa parte del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la piel, ¿qué es? Es el contacto. Cualquier parte que tú tocas a alguien, tocas piel. Cuando alguien vive un conflicto de separación, se va a manifestar en la piel. Dermatitis, psoriasis, todo eso. Por eso hay muchos niños que sus bebés, que sus mamás empiezan a trabajar, les quitan el pecho, simplemente pasan muchas menos horas con ellos y los niños desarrollan dermatitis porque han vivido un conflicto de separación. Luego, por ejemplo, los músculos, los huesos que te dan lo que llamamos el valor, ¿no? El rendimiento. Cuando vives un conflicto de desvalorización, eso va a afectar a los huesos, músculos, etc. Entonces, cuando viene una persona y te dice el síntoma que tiene, ya sabes qué conflicto ha vivido. A mí me gusta decir que esto no es una opinión, no es un criterio, no es una terapia ni nada de esto. Estos son leyes de la naturaleza, se cumplen el 100% de las veces. El cuerpo tiene una manera de funcionar y de adaptarse ante las situaciones. El problema es que no lo entendemos. Entonces, ya cuando viene una persona con cualquier enfermedad, ya sabemos qué conflicto está viviendo. A partir de ahí tenemos mucho hecho. Ahora, cuando vives esta situación que es dramática
inesperada, que vives muy solo y que no sabes cómo resolver, es cuando la persona entra a lo que llamamos fase activa. ¿Y cómo está una persona en fase activa? Esto lo entendemos porque todos lo hemos vivido, lo vivimos alguna vez. A nivel psíquico está permanentemente pensando en su problema, no duerme bien, no come bien, carácter alterado, manos frías. A nivel cerebral, si hiciéramos un escáner, veríamos una manchita en una parte del cuerpo, y luego hay, según su vivencia, cómo lo viva, va a afectar a una parte del cuerpo o a otra. Entonces nosotros lo que hacemos es ir a ese momento y cambiar la información. Nosotros trabajamos sabiendo que el cerebro es una máquina que no sabe nada. Lo que graba, lo ejecuta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, tú ves una película de miedo y tienes miedo. ¿Por qué? Si es mentira, es una pantalla y son actores, pero como tú lo ves y lo sientes, el cerebro crea una química y tenemos miedo sabiendo que es mentira. Entonces, no importa lo que pase en la vida, es como uno lo viva, y es cuando va a afectar una parte neurológica y eso se desarrolla en el cuerpo, también puede en la psique. Entonces nosotros lo que hacemos es provocar cambios neurológicos para liberar esa química y cambiar la información neurológica. Yo entendí que el cuerpo se basa en parámetros biológicos. Estos son parámetros, lo puedes ver en cualquier libro de ciencia o medicina, esto no es discutible, ¿no? Como por ejemplo lo que vimos, las ondas cerebrales. Sabemos que el cerebro se clasifica por 4 tipos de frecuencias cerebrales. Resumidamente son ondas beta, que es en estado de actividad, de estrés, de movimiento. Después están las ondas alfa, que es cuando estás más relajado, más creativo, más tranquilo. Después ondas zeta, que es estados profundo de conciencia, y las delta, que es sueño, cuando el cuerpo se repara y tal. Todos entramos y salimos de las 4 por naturaleza, ¿no? Según los horarios y la actividad. Después vimos el pH del cuerpo, o sea, la salud está en un pH neutro, ni ácido ni alcalino, es un 7,3, 7,4, porque ahí nos puso la naturaleza. Y además tenemos electricidad en el cuerpo, lo que se llama la conductividad. Hicimos un estudio con 10 personas enfermas, unas tenían fibromialgia, otras hipotiroidismo y otras dermatitis, y pudimos comprobar algo. Agarramos a personas entre comillas sanas, les medíamos las ondas cerebrales y veíamos que pasaban de ondas beta a ondas alfa con relativa facilidad. Entraban y salían según el estado en el que provocábamos, salían del estrés, podían hacerlo. Después más o menos tenían un pH bastante neutro y tenían una conductividad relativamente alta, una conductividad eléctrica. Después agarramos a personas enfermas y pudimos ver que las ondas cerebrales, las personas así no podían salir de las ondas beta, ondas de estrés, estaban constantemente en estrés. Hacíamos diferentes técnicas y estilos y las personas enfermas siempre estaban en estrés, en ondas beta o beta altas. Después vimos que casi todas coincidían que tenían en un pH ácido y además tenían muy baja conductividad eléctrica. La pregunta fue, ¿qué pasaría si pudiéramos cambiarle las ondas cerebrales que salieran del estado de estrés si neutralizáramos el pH y subiéramos la conductividad eléctrica? Lo que pasó es que las 10 personas se curaron. ¿Cómo sabemos que se curaron? Desaparecieron todos sus síntomas, todos sus dolores, todos los parámetros volvieron a la normalidad y así se quedaron. Entonces entendimos que la salud se mantiene principalmente por estos 3 parámetros biológicos y esto se puede comprobar fácilmente. Para trabajar a nivel neurológico, ondas cerebrales, os voy a decir emocional, ya sabemos que no, que es biológico, pero para entendernos emocional utilizamos diferentes técnicas. Principalmente nos basamos en la descodificación biológica, que como su nombre indica son códigos. Cada parte del cuerpo tiene una función y responde a un tipo de información. Entonces, gracias a la descodificación biológica lo que hacemos es acceder a nivel inconsciente, a nivel profundo, para entender qué situación vivió y poder cambiar la información. Mira, nosotros no filosofeamos sobre la vida, no es que tú has tenido problemas, pues
Pues qué tontería, ¿no? ¿Quién no ha tenido problemas? Lo que nosotros buscamos tiene día, hora, minuto y segundo. Es algo exacto, es este impacto que afecta a nivel neurológico y podemos cambiar, y gracias a esta disciplina accedemos directo. No tenemos que buscar nada, no tenemos que pensar ni inventar nada. El cuerpo mismo te está diciendo la información, solo es conocer las leyes, es entender la biología. Entonces, gracias a este sistema, cuando viene una persona y te dice el síntoma que tiene, podemos acceder al inconsciente y cambiar la información. Esto lo hacemos con esta descodificación biológica. Una de las técnicas que también utilizamos mucho es lo que se llama la hipnosis regresiva. Hay muchos momentos en el día que estamos en hipnosis. Por ejemplo, coges tu coche, te estás conduciendo y de repente estás donde toca, a la hora buena, ¿estás bien? Pero no sabes ni por dónde has ido. ¿Qué ha pasado? Lo único que has hecho es que te has metido en tu mundo y has conseguido que tu mundo interior sea más fuerte que el mundo exterior. Eso es una hipnosis. Entonces nosotros, como indica su nombre, la hipnosis regresiva es a regresar a los acontecimientos, a las vivencias, no a lo que creía, a lo que me gustaría o a lo que nada, a las vivencias. Entonces lo que hacemos es con la hipnosis ver qué vivencias han vivido en la época que sea, puede ser infancia, puede ser adolescencia o puede ser de edad adulta, para poder cambiar esa información, porque entender lo que hemos hablado de la película de miedo, el cerebro no sabe nada, si visualiza algo y lo siente, lo ejecuta. Así es su manera de funcionar. Entonces, gracias a esta descodificación biológica y a la hipnosis, lo que hacemos es acceder al inconsciente para poder cambiar, reprogramar, desmemorizar, llámalo como quieras, esto es lo mismo, esa información, y cuando liberas el conflicto biológico y la carga emocional, ahí hay un cambio. Por lo tanto, como ya no hay estrés, pues ya no hay conflicto, y entonces cuando el síntoma ya no tiene sentido, ya no hay que adaptarse a nada porque ya no hay una situación que le saque de eje o de balance. Y luego vamos a la parte bioquímica, ¿no? A la alimentación. Como hablamos, primero hay que definir qué es una buena o una mala alimentación. El problema de todo esto es que lo que nos han dicho que es bueno no es bueno, y lo que nos han dicho que es malo no es malo. Una de las cosas más tóxicas que hay para la salud es beber agua. ¿Por qué? El agua es buena como toda la historia ha bebido la humanidad. Pozos, montañas, subsuelos, manantiales, eso sí es aguas bendita. Las aguas embotelladas, y prácticamente todas, porque hemos analizado casi todas, por ley las filtran y les quitan los minerales y electrolitos, hacen un proceso de filtraje y de limpieza. Entonces es cuando introduces agua que no tiene minerales, y es cuando tienes síntomas como caída de cabello, cansancio crónico, uñas que se rompen, problemas de tiroides, hasta ataques de ansiedad, infecciones que se repiten, y todo es por falta de minerales. Y suele ser gente que bebe mucha agua. El agua embotellada es negativa para la salud. Y otro es lo que llamamos la intoxicación. Por ejemplo, una de las cosas más terribles que hay es tomar lácteos. Claro, hay una creencia y los lácteos tienen mucho calcio, etcétera. Eso no es real, además se puede ver. Los lácteos tienen poco calcio y el poco que tienen no lo asimilamos porque no somos vacas, no tenemos la misma fermentación ni nada como ellos. Si tú ves el sistema digestivo de un herbívoro, no tiene la misma fermentación que nosotros, por eso los lácteos pasan a ser tan negativos. Cuando a una persona le quitas lo que intoxica y le das lo que nutre, el cuerpo empieza a regenerarse y a curarse, y lo único que has hecho es dar lo que se necesita. El problema es que hay tantísima información errada o a trozos que tienes que entender las reacciones químicas que hacen los alimentos en tu cuerpo y tu cuerpo para que está preparado, y esto es lo que está, pero es bastante sencillo comprender. Para eso has de entender la biología humana, cómo funciona, ¿no? Eso nos lleva a la conclusión de que el cuerpo solo no se enferma nunca. Si se enferma es porque lo estás teniendo en un estrés biológico constante o lo estás intoxicando. Cuando conoces esto es maravilloso porque no es tan difícil estar sano. Cuando entiendes la biología sabes que depende de ti y es lo que entra en tu cuerpo, o por tu boca lo que comes o por tu mente lo que piensas.
Para más información puedes entrar en la web www.códigobiológico.com. Gracias por tu atención.